tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Aquí estamos, como tradicionalmente todos los jueves, en una interesante conversación respecto a arte y cultura en nuestra comuna y en nuestra región. Y hoy, con un invitado extraordinario. Sin lugar a dudas, uno de los músicos más versátiles, más interesantes que nos ha regalado esta generación de renguinos post-90, no post-2000. Estamos con el gran Cristian Mancilla Celis. Gracias, Mariano. Bien, Mariano, contento, muy contento de lo que ha sido este último trabajo acá en la comuna. Tú sabes que para mí estar en Rengo siempre me genera una emoción tremenda. Imagínate ahora acá en la plaza, ¿qué más? ¿Qué con mejor? La Fuente de las Palomas, como escenografía. Claro, muy poético. Extraordinario. Cristian, hemos visto tu trabajo a lo largo de los últimos años, particularmente con las bandas que tú has integrado. El trabajo de rescate cuequero con La Gallera. Exacto. El trabajo con el vals peruano y con los sonidos peruanos con los Celestinos. Sí. Te hemos visto en una serie de formaciones. Sí. ¿Cuál es la que para ti es más representativa de tu sentir musical? Oye, qué pregunta. Mira, me gusta sobre todo, por supuesto, el folclore latinoamericano, folclore chileno. Pero, por ejemplo, había músicas que yo no había indagado nunca dentro de mi carrera que también me ha gustado mucho, como, no sé, como lo es haber trabajado con la Ana, con el Rulo, que son músicos más urbanos, Ana Tijoux y el Rulo David, que tocaba antiguamente los Tetas. Entonces es una música que también me abre como otra ventana para mi lugar de confort, que es el folclore, ¿cachai? Así que ha sido para mí espectacular y trabajar, bueno, desde el folclore yo creo que es lo más profundo, el que me encanta más por lo que es la poesía y por lo que es la representatividad que tiene de las zonas, de los lugares, ¿cachai? Porque te hemos visto haciendo mucho trabajo en colaboración, claro, con la Ana, como tú decías, claro, con el Rulo, con el mismo Inti Illimani histórico, donde formas parte de la dinámica de músicos que acompañan a esta banda. Claro, sí. Pero en La Gallera y en Los Celestinos y en la Plaza del Puma también, por supuesto, sí, participas más dentro de la autoría y de la generación de la música, ¿no? Sí, mira, en La Gallera principalmente me ocurre que es como mi grupo, digamos, podría ser mi grupo madre, porque cuando llego a Santiago a estudiar música conozco a varios de estos músicos que hasta el día de hoy mantenemos una amistad y esa amistad también nos ha dado como profundidad en la creatividad, en la creación, trabajamos hasta el día de hoy creando. Y sí, es cierto, tienes como en el sentido de La Gallera es un lugar donde yo trabajo más en la composición, creación, en Los Celestinos, que es un proyecto que en estos momentos está, bueno, ya un poco más extinto, con posibilidades de sobrevivir por ahí. Aguante. Pero, sí, claro. Yo siempre ocupo esa frase del se sufre pero se aprende. Se sufre pero se aprende. Exacto. Sí, y ahí está como un disco clásico, bonito ese disco. Se sufre pero se aprende, un disco hermoso y un grupo de personas increíbles, músicos que yo admiro mucho hasta el día de hoy, siempre nos comunicamos, me encantaría siempre volver a trabajar con ellos. Pero claro, ahí es donde yo participé más en la parte de creatividad, digamos. Cuando tú formas y conformas La Gallera, te metes en una dinámica de rescate de la cueca chora del barrio Franklin, de Matadero. Sí, claro. Conociste a Nano Núñez. Exacto. Estuviste compartiendo en los patios. Sí. ¿Cómo resulta para un músico renguino, en el sentido de que estamos acostumbrados a un folclore mucho más centrino, ¿cierto? Mucho más guaso, claro, este encuentro cultural con la cueca más urbana y con la expresión más del pueblo, ¿no? Sí, claro, mira, es bastante anecdótico, pero tiene que ver con una expresión muy cercana igual a la expresión folclórica de acá de la zona, pero claro, lo que tiene es esta cosa de ser más de ciudad, porque es de los mercados, como tú bien dices, mercado Franklin, mercado Estación Central, mercado Matadero, y claro, Nano Núñez, o sea, me hubiese encantado conocerlo mucho más, yo solamente lo vi cantar, lo escuché un par de veces. Podríamos decir que el Baucha dentro de este equipo es una persona con la que más estuve o compartimos más. Pero claro, hay un sinfín de personajes dentro de estos mercados que sin ser músicos mantienen como vivo este espíritu de la cueca. Entonces es tradición oral, es como todo eso completo. No es solo música, es tradición oral, son versos, son refranes, son poesías, son las mentiras. Entonces es un juego muy teatral, pues, que es algo que a mí me apasiona mucho. Bueno, hoy día estamos conmemorando el cumpleaños del maestro Hernán Quintanilla, cómo no sacarlo aquí a trote, porque él es uno de los responsables de que me apasione tanto esto, ¿okay? Conocer a estas personas en los mercados y después empezar a escribir de estas mismas crónicas, que es lo que yo he hecho con La Gallera y hemos hecho ahí en conjunto con el lote. Yo te lo pregunto porque
cuando nos vemos enfrentados a los procesos de rescate cultural y de rescate de la tradición oral, normalmente pensamos en la figura de la Violeta recorriendo el campo con un magnetófono, Claro. grabando a la señora, a la viejita, a la del Rin. En una entrevista anterior con Francisco Rojas, el Pelle Rojas, Gran Pelle. hablábamos también de eso, de lo que significa la recopilación de las entonaciones, del canto. Claro. Sin embargo, en el caso de la Gallera, en el caso tuyo, siento, y corrígeme si estoy equivocado, que la recopilación es mucho más urbana, es mucho más en la ciudad, es mucho más en un contexto de cemento, en el contexto del mercado, como tú muy bien decías. Sí, sí, está bien ligado a la ciudad, a la ciudad tiene un poco de ser arrabalero, de todo lo que tiene también por ahí el tango, lo que tiene el vals criollo, que es una cueca un poco, yo diría que tiene un poquito más de rock and roll, porque está tocada con una euforia particular. Si tú escuchas como el canto más rural, tiene un canto más sutil que responde a la ruralidad, a las aves, al silencio que tenemos, pero la ciudad, claro, es un poco más fuerte. Y las temáticas, por ende, también son distintas. Hablan de la ciudad, hablan un poco, no sé, de la cárcel, hablan de la persona, del oficio. Entonces, claro, pero siguen una línea editorial más de ciudad. Perfecto. Cristian, ahora hablemos un poco de las colaboraciones y de tu trabajo como músico, tanto de sesión como músico en vivo, con distintos estilos y una diversidad. O sea, nosotros hemos tenido el gusto de tenerte tocando en esta misma plaza, en distintas esquinas de esta misma plaza, La plaza hermosa. con la Anita Tijoux en rojo y negro, con el Inti Illimani histórico, que responden a distintos patrones y siempre resulta un orgullo para nosotros como reinquinos gracias. verte en el escenario con estos monstruos. ¿Cómo gracias. es esa relación? ¿Cómo llegas ahí y cómo se desenvuelve esta relación de tantos años, ¿no? Pucha, mira, es un camino bien bonito porque siempre, o sea, para mí yo no dejo de sorprenderme también, porque es un camino que, si bien es cierto, he llegado a pisar, pero no lo fui yo creando, se fueron dando las cosas así al natural. Entonces, también no dejaba de sorprenderme en el momento que, por ejemplo, con Ana giramos y fuimos a tocar a Europa o a Estados Unidos, que es como también una ventana tremenda de conocer para mí la reina del rap de Chile y es increíble poder compartir con ella como mujer, como compositora, como poeta, igual, de nuevo que sale la poesía, ¿cachai? O sea, yo no podría ser más fan de ella por cómo escribe. El Inti Illimani es otro cuento, el Inti Illimani es un grupo que desde chico, tú sabes que aquí había un grupo, el Grupo América, Sí. ¿no es cierto?, que tocaban músicas, covers de Inti Illimani. Entonces, es claro, lo tengo como un poco en la genética de querer tocar esta música latinoamericana y de repente ya nos vimos encontrados en el escenario con el maestro Loro Salinas, con el José, que para mí es un honor tremendo siempre, no deja de ser. Una vez con el Kila también y un par de veces ahí trabajando, entonces son bandas tremendas, referentes de la música chilena. Entonces, claro, se da la situación porque me gusta mucho tocar instrumentos, pues tú más o menos conoces eso y me gusta tocar los instrumentos, me gusta como indagar en la música, en los estilos y eso. Maravilloso. A nosotros nos pasa que invariablemente te transformas tú en una figura para los que hacemos cultura y para los que trabajamos en cultura en Rengo, en un verdadero embajador. Y en un verdadero embajador no solamente por tu tremenda calidad artística y por cómo la proyectas hacia los grupos por donde tocas, sino porque cuando de repente le preguntamos a una banda, oye, vamos para Rengo. Y Rengo, ¿cachai a Mansilla? Sí. Ah, ya, vamos para Rengo, ok. Es como que un conocimiento de Cristian Mansilla en el, hola, en el mundo musical que es maravilloso. Sí, es chiquitito el ambiente, al final uno se da cuenta que es pequeño, todo el ambiente musical, el ambiente artístico, termina siempre uno conociéndose, aparte que Rengo es una cuna tremenda de artistas, de actores, de músicos, es tremenda, músicos, músicas, de actrices, tremendos, de poetas, de cineastas. Eso siempre me ha llamado la atención, que Rengo, claro, cuando sale a la conversa Rengo, pero ahí hay muchos actores, pero hay buenos músicos y internacionales, o sea, en este trabajo más reciente que ya, bueno, grabó, por ejemplo, Pablo Rogers, que estando en Buenos Aires, sin embargo, hace una colaboración con nosotros, un músico de exportación, digo yo, porque es tremendísimo. Y me consta cuánto lo admiran y lo quieren en Buenos Aires, o sea, para mí es un honor que él también haya querido participar en el último trabajo que armamos. Maravilloso. Cristian, los inicios en Rengo, y tú tocabas muy bien, muy claramente, la generación que tú representas de artistas de Rengo ha sido pero muy prolífica en generar
artistas exponentes, Claro. Tania Gómez en las cuecas, el Simón Aravena, el Jaime Leiva, tú mismo, el Adrián. Hay una generación donde al parecer el denominador común fue la formación que recibieron del gran Hernán Quintanilla Méndez. Ya, absolutamente, sí, absolutamente. Mira, delante la Tania se acordaba que nosotros estábamos en quinto básico, o sea, éramos unos pollos y llegó el Hernán en algún momento poniéndonos de frente el teatro, en nuestra mirada y mostrándonos cómo era el oficio del teatro, el oficio, la constancia, el trabajar en grupo, el hacer compañía. Entonces, yo creo que haberlo aprendido, haberlo tenido tan pequeño, en quinto básico, probablemente esto se fue desarrollando con mucha más amplitud cuando fuimos creciendo. Entonces, llegamos a tener este encuentro hoy día, bueno, en torno a su conmemoración de cumpleaños, en torno a su, bueno, partida también de este plano terrenal y todo, encontrarnos, reencontrarnos y querer nuevamente armar lo que en algún momento nos hizo crecer en el arte. Lo que tú dices, en el Colegio Asunción, el Hernán llegó cuando nosotros éramos muy chicos y ahí nos entregó inmediatamente herramientas, que nunca dejó entregarlas, ¿cachai? Hasta que, bueno, ya nos encontramos acá en la plaza, en un café a veces aquí en la esquina y siempre había algo importante que decir. Detrás de la mirada del Hernán, detrás de la palabra, había algo. Y algo significativo para lo que uno hace, ¿cachai? Que uno hace todavía. De hecho, el mismo trabajo en las cuecas es algo así. Ahora hablemos de este disco, de La Quinta Pata, Claro. del lanzamiento de las cuecas del Hernán. Por lo que hemos conversado, este es un encargo que el Hernán en vida les hace, les entrega estas letras de cueca diciéndole, cabros, man, yo los respeto, son unos cuequeros de fuste. Exacto. Vamos. Mira, fue tal cual, porque ya nosotros, o sea, en mi caso yo ya estaba metido trabajando en las cuecas hace un tiempo y al Hernán le llamaba mucho la atención eso porque, bueno, al Hernán siempre le gustaron mucho las cuecas, los tangos, tú sabes, la música criolla, le encantaba también todo eso, entonces en algún momento él me decía que tenía estos textos y yo le decía, ya, ¿y los textos dónde están? Hasta que me los pasó. Los tuve mucho tiempo, porque, bueno, tú sabrás que uno está tratando de hacer muchas cosas a la vez. Cosas a la vez. A todo digo que sí, a nada digo que no, así, como milanés. Entonces, es interesante lo que ocurre porque al final empieza a buscar el propio tiempo, busca la producción. Y llegamos a puerto con algo hermoso, sin ser apurado. O sea, si tú me preguntáis ahora, yo decía, pucha, el Hernán hubiese estado tan emocionado. Y nada, pues yo creo que el Hernán estuvo con nosotros desde que grabamos, desde que hicimos las maquetas, porque siempre con una vela, con un gesto, con escucharlo, lo invocábamos de alguna manera. Entonces, yo creo que está de alguna u otra manera con nosotros en esta producción también. Estas cuecas relatan temáticamente una época del Hernán y una época de Rengo, Exacto. que es como la década entre los 60 y los 80, ¿no? Sí. Que a mi gusto personalmente representa una de las partes más importantes del relato histórico que el Hernán hace. Exacto. ¿Cómo te sentís tú cantando esta temática que es tan poco folclórica, si lo quisiéramos, tan urbana, pero en un contexto tan renguino y no santiguino, y en esta fusión que hablábamos entre la gallera y lo que se produce? No, me encanta porque como le explicaba a otro amigo ahí, era sobre una fotografía, ¿te fijas? Porque es como que el Hernán nos pasa una fotografía de un tiempo y un espacio, con sus aromas, con su poesía, él habla de un proceso, entonces para mí es una fotografía que nosotros, claro, musicalizamos por nuestro conocimiento y por nuestra forma de trabajar, qué sé yo, pero es como que te entregan una fotografía de un tiempo. Y la tratamos de llevar, por supuesto, en esta grabación a la audición de todas las personas que la oigan y escuchen, que trata de reflejar un poco eso, por eso mantiene los textos, por eso tiene los pájaros, por eso buscamos que haya una sonoridad ambiente atrás para llevarnos a ese momento que inspira al maestro seguramente con sus vivencias, con toda su vida. Con toda su historia. Con toda su historia, ¿no? Increíble. Y tremenda y guapa historia. Sí. Y la producción, hoy día ya estamos lanzando las cuecas de Quintanilla, esperamos que estas sean las cuecas del 18 para todos los renguinos y renguinas, y es una producción que podemos encontrar en todas las plataformas en internet, digamos. Exacto, ¿no? Mira, yo me considero muy agradecido de lo que ocurrió acá con el Departamento de Cultura, porque lo difícil que es sacar una producción, lo complejo que es sacar una producción a pulso, y nada, aquí encontrarse con este equipo de trabajo ha sido increíble, que es lo que ha hecho fluido el trabajo, ¿cachai? No podría haber sido de otra manera. Entonces ya imagínate, contamos con una poesía increíble,
contamos con unos músicos increíbles, una cantora increíble y un equipo de producción atrás que es fabuloso. Desde diseño, desde sonido, de todo el trabajo que significa esto, po. Así que estamos re contentos. Yo espero que se reproduzca mucho el disco, que se escuche. Y nada, nosotros como el grupo Quinta Pata también nos abre un nuevo portal, ¿te fijas? O sea, no, por ningún motivo nos quedaríamos con esto nomás. O sea, nos dan ganas de hacer más producciones con la línea editorial de Hernán. Yo sé que nunca a la altura, pero por lo menos cerca, siempre, buscando textos y sacando esta fotografía a los tiempos y a los momentos que tienen las ciudades, los pueblos. Los pueblos, como dice Hernán. Bueno, más que mal, yo creo que es lo que Hernán hubiese querido siempre, Claro. que ustedes, como sus discípulos, hubiesen seguido la huella y haber seguido el camino y generar más producción y generar una revisitar todos estos relatos que él señala. Por supuesto, ¿no? Relatos históricos. Están ahí, yo creo que en el inconsciente de casi todos los que fuimos como alumnos y ahí siguiendo su práctica de profesor, de maestro. Cristian, el presente y el futuro de Cristian Mancilla, ¿en qué está hoy día? Mira, yo ando haciendo música siempre, hago pedagogía también, estoy de pedagogo, vivo en Pichilemu, estoy trabajando siempre ligado mucho a Rengo, es que eso me encanta, y mucho también a Santiago con otros colegas. Estoy siempre haciendo música, Mariano, siempre estoy en eso, en este trabajo, tocando con las bandas que toco, creando, estoy trabajando en mis producciones personales, pero siempre tratando de hacer un poco de localidad regional, por sobre todo, localidad acá en Rengo, en donde estoy. Me gusta hacer un trabajo que tenga que ver con la territorialidad. Y hacer patria, ¿no? Y hacer, claro, por supuesto. Donde sea, ir a cantar y cantar fuerte. ¿Y el Con ganas. futuro? ¿Qué se nos viene para el futuro con Cristian Mancilla? Uy. Mira, yo estoy justo en este momento atravesando un cambio de folio, entonces para mí el futuro es muy el presente también, entonces yo espero seguir en esta misma línea, con música, con creación, creatividad. La creatividad es algo que me mueve mucho, entonces también es dentro del camino del maestro Hernán, imagínate, jamás lo he dejado, entonces me gusta esto de estar creando siempre música, composiciones, escribir poesía, escribir de todos los lugares, y escribir cuecas, y escribir boleros, tangos, música del pasado, del presente, del futuro, de todo. Pues, sí. Es que el relato histórico tiene esa gracia. Tú podías Claro. estar hablando del pasado, pero estás hablando del pasado súper desde el presente. Exacto. Y es una particularidad del relato que nos mueve en la idiosincrasia, ¿no? En el olor a pan tostado, en el Exacto. pito a las 7:15 de la fábrica de fósforo. Así es. Un poco todos esos paisajes, ¿no? Exactamente, eso es lo que buscamos. O sea, lo que buscamos todos los que trabajamos en la música popular en realidad. La música popular que tiene raíz folclórica. Tratar de impregnar dentro de una canción esos aromas que tú dices, esos aromas, esos olores, esos colores, cosas que no son tangibles en una fotografía y llevarlo al sonido, ¿cachai? Así que ahí estamos, dando la pelea. Cristian, muchas gracias, ha sido una entrevista maravillosa. Gracias. Queremos agradecer tu disposición Por favor. y esta conversación y este relato aquí en la Oh, pileta, chiste. en la Fuente de las Palomas, Exacto. en la plaza del Hernán Quintanilla. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Y los invito a escuchar el disco de Hernán. Un disco increíble, una fotografía hermosa, con unos relatos, con actrices y actores de acá, música increíble y una hermosa producción. Así que todo el mundo a escuchar el disco de La Quinta Pata, Las Cuecas de Quintanilla. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Y Mariano. dejarte a ti y a todos nuestros auditores invitados para el próximo jueves a las 5 de la tarde a una nueva entrevista en Por Amor al Arte. No se lo pierda.